Descubrí que mi esposo que superó el cáncer me engañó hace años con mi mejor amigo. Cuando le reclamé, me pidió el divorcio y me dejó. Meses después me busca al enterarse que heredé $500,000 y me exige que lo comparta con él, pero hice que pagara por todo el daño que me hizo. Durante muchos años, creí firmemente que el amor era sacrificio. Que cuando uno de los dos caía, el otro debía sostener el peso completo de la carga, sin importar cuánto doliera, sin importar lo injusto que a veces pudiera parecer. Tal vez lo creía porque así me lo enseñaron, o tal vez porque me aferré con tanta fuerza a una versión de Julián que nunca fue real. Cuando le diagnosticaron cáncer, el mundo entero se me vino abajo. Teníamos apenas 5 años de casados y yo acababa de recibir una promoción importante en la empresa donde trabajaba. Todo parecía ir bien, hasta que comenzaron sus visitas al médico por unos dolores abdominales persistentes. El diagnóstico fue fulminante, linfoma. Recuerdo haberme quedado sin aire, como si alguien me hubiese arrancado el alma de golpe. Desde ese día, mi vida cambió. Todo giró alrededor de su tratamiento. Me convertí en su enfermera, su chofer, su secretaria médica y, por supuesto, su sostén emocional. Pasaba noches enteras sentada a su lado en el hospital, sujetándole la mano cuando las náuseas no lo dejaban en paz, asegurándome de que comiera aunque fuera una cucharada de sopa. Cada vez que él se desvanecía por la quimioterapia, yo lo sostenía. Cada vez que lloraba de miedo, yo lo abrazaba hasta que se quedaba dormido. La mayoría de nuestras cuentas se fueron directo a su tratamiento. Vendí mi auto. Dejé de salir con amigos. Hipotequé la mitad del departamento que había heredado de mi abuela. Incluso tomé un préstamo personal sin que él lo supiera, porque la última clínica que nos ofrecía un tratamiento más avanzado era carísima, pero también era su única oportunidad real de sobrevivir. No lo dudé ni un segundo. Para mí, él valía más que todo. En esos días, no me cuestionaba nada. No me permitía hacerlo. Ni siquiera cuando él se volvía seco, irritable, o cuando me hablaba como si yo fuera invisible. Yo pensaba que era el dolor. Que era el miedo. Que todo eso pasaría cuando estuviera sano. Y milagrosamente, pasó. Tras meses de lucha, lágrimas y noches sin dormir, el último examen llegó con una noticia que me hizo llorar en medio del hospital. Julián estaba en remisión. El cáncer había retrocedido. Los doctores dijeron que todavía debía estar bajo vigilancia, pero que el peor momento había quedado atrás. Aquel día lo abracé con fuerza, con lágrimas cayéndome por las mejillas, creyendo que estábamos entrando a una nueva etapa. Una etapa luminosa. No imaginaba lo que vendría después. Una mañana, mientras arreglaba unos papeles en la biblioteca de casa, me topé con una caja de documentos que Julián siempre mantenía cerrada. Me sorprendió verla abierta, y no puedo explicar por qué, pero algo me impulsó a revisar su contenido. Quizás fue simple intuición, o quizás algo más profundo, una parte de mí que ya sabía la verdad, pero no quería admitirla. Y ahí, entre papeles viejos y tarjetas médicas, encontré una carta. Una hoja doblada en 3, escrita a mano con tinta negra. La reconocí de inmediato. Era la letra de Mauricio. Mi mejor amigo. Las primeras líneas me golpearon como un puñetazo en el pecho. Todavía sueño con aquella noche, cuando fingimos ser solo 2 amigos en una escapada, pero terminamos entregándonos por completo. No sé cómo seguiste con ella después de eso. Yo no pude verla a los ojos sin sentir culpa, aunque tú siempre dijiste que ella no sospechaba nada, me quedé congelada. No pude seguir leyendo en ese momento. El cuerpo me temblaba tanto que sentí que iba a vomitar. Volví a leer la carta, una y otra vez, con los ojos ardiendo de rabia, de humillación, de horror. No era un error. No era una broma. Mauricio le estaba recordando a Julián una infidelidad. Una relación. Algo que ambos compartieron a mis espaldas. Y lo más devastador no fue saber que me habían traicionado. Lo peor fue comprender que esa carta no era vieja. Estaba fechada apenas 6 meses atrás. Cuando Julián todavía estaba en tratamiento. Cuando yo todavía dormía en un sillón de hospital por cuidarlo. Mi respiración se volvió errática. Mi mundo, otra vez, se quebró. Esa noche, mientras él dormía profundamente en la cama que yo le había comprado cuando volvió del hospital, yo me senté en el borde y lo observé. Lo vi como si fuera un extraño. Y supe, en ese momento, que había entregado mi alma por alguien que jamás me amó como yo lo amé a él. Esa noche no dormí. Y esa noche, también, juré que no iba a quedarme de brazos cruzados. Porque si yo había dado todo para salvarle la vida, él iba a pagar por haber destrozado la mía. Julián se despertó como si nada hubiese pasado. Me saludó con su sonrisa habitual, esa que solía tranquilizarme cuando todo estaba mal. Me preguntó si había dormido bien y si quería que preparara café. Yo asentí en silencio, con la carta escondida en el bolsillo trasero de mi pantalón, sintiendo cómo me quemaba la piel. Durante todo ese día fingí. Hablé poco, pero fingí. Me limité a sentir, a ocuparme de los pendientes del trabajo desde casa, a responder sus preguntas con monosílabos y a cocinar como si todo estuviera bien. En mi cabeza, sin embargo, la rabia no dejaba de crecer. La imagen de Mauricio, el hombre que me conocía desde que éramos adolescentes, el que lloró conmigo en mi boda, el que me abrazó cuando Julián fue diagnosticado, se mezclaba con la de Julián gimiendo junto a él en la oscuridad de algún hotel. Me sentía estafada. No solo por la infidelidad, sino por haberme convertido en la cuidadora de alguien que, en realidad, había estado compartiendo su intimidad con otro durante los mismos días en que yo vendía hasta mi dignidad para salvarle la vida. Esa noche, mientras cenábamos, ya no aguanté más. ¿Tú y Mauricio alguna vez fueron más que amigos?
Pregunté, sin mirarlo directamente, cortando un trozo de carne con lentitud. Julián dejó el tenedor en el plato con un leve tintineo. ¿Qué? ¿Por qué preguntas eso? Por curiosidad. Siempre fueron tan cercanos, Elena, ¿qué clase de pregunta es esa? Lo miré, finalmente. Y saqué la carta del bolsillo. La dejé sobre la mesa, doblada, con el nombre de Mauricio bien visible. Julián palideció. La encontré en tu caja de documentos. Estaba abierta. No la busqué, la encontré. No tenías derecho a hurgar ahí, murmuró, pero su voz ya no tenía fuerza. ¿Lo que dice es cierto? Guardó silencio. No necesitaba que lo dijera. Su rostro lo gritaba todo. La culpa, la vergüenza, o quizás simplemente el miedo de que su mentira ya no pudiera sostenerse. Sí, dijo al fin. Pasó una vez. Fue antes de que enfermara. Y luego, cayó. ¿Y luego qué? Pregunté con los dientes apretados. ¿Lo repitieron? ¿Mientras yo dormía en los pasillos del hospital? No fue como tú crees. Yo estaba confundido. Tú y yo estábamos mal, y él me entendía. ¿Y eso justifica todo lo que hice por ti? ¿Todo lo que sacrifiqué? ¿Te acostabas con mi mejor amigo mientras yo vendía lo único que tenía para salvarte la vida, Julián? Él se puso de pie, como si quisiera escapar del peso de mis palabras. Elena, no tenemos que hacer esto más difícil. ¿A ti te parece difícil esto? ¿Que me enteré de tu traición por una carta escrita a mano como en una telenovela barata? No puedo seguir con esto, dijo de pronto, mirándome con los ojos apagados. Tú me ayudaste, y te estaré siempre agradecido. Pero no puedo vivir una mentira. ¿Una mentira? ¿Una mentira es lo que éramos tú y yo? No te amo, soltó, directo, sin anestesia. Lo intenté. De verdad. Pero no lo siento. Y no puedo forzarme más. Un silencio helado se apoderó de la cocina. Quiero el divorcio, dijo entonces, con la voz más firme de toda la noche. Me voy esta noche. Ya tengo dónde quedarme. No lloré. No grité. No supliqué. Lo observé irse con una maleta pequeña, con la misma frialdad con la que uno ve salir a un desconocido de su casa. Esa noche me encerré en el baño y lloré en silencio. Me miré al espejo por largo rato y me hice una promesa. No iba a destruirme por él. No otra vez. No después de todo lo que había hecho. Y aún no lo sabía, pero aquel era el inicio de mi reconstrucción. De mi venganza. De mi renacimiento. Porque cuando uno ha tocado fondo, lo único que queda es empezar a escalar. Y esta vez, yo iba a llegar hasta la cima. Pasaron semanas enteras antes de que pudiera volver a respirar con normalidad. Mi cuerpo seguía vivo, pero algo en mí se había roto de una forma que nunca antes había sentido. Era como si hubiera estado sosteniendo un mundo entero con mis manos, y de pronto, todo se hubiese desmoronado. Ya no quedaba nada. No hubo carta de disculpas. No hubo mensajes. Ni una llamada de Julián. Ni una palabra de Mauricio. Nada. El silencio fue absoluto. Y fue ese silencio el que, poco a poco, me obligó a adaptarme. A moverme. A seguir. Tuve que enfrentar mis deudas sola. La clínica privada a la que llevé a Julián no fue gratuita. A pesar de haber dado todos mis ahorros, aún debía más de $25,000. El préstamo que tomé estaba venciendo y el banco me enviaba cartas cada semana. Había días en los que me cuestionaba si salvarle la vida a Julián había valido la pena. No por él, sino por lo que representaba. Como yo había desaparecido para que él viviera. El trabajo en la empresa donde solía destacar comenzó a volverse insostenible. La tristeza, la ansiedad y el insomnio empezaron a afectar mi rendimiento. A los 3 meses del divorcio, presenté mi renuncia. Tenía que empezar de nuevo. Volví a vivir en el departamento heredado de mi abuela, aunque ahora estaba hipotecado. Vendí los pocos muebles que me quedaban de la etapa con Julián, incluyendo el sofá donde solía dormir mientras él se quejaba del dolor. Fue un acto simbólico, liberador. Me compré un escritorio viejo, restaurado, y comencé a trabajar de manera independiente como editora freelance. No fue fácil. No dormía bien. Comía poco. Pero cada día que pasaba, el dolor dejaba espacio a otra cosa, la determinación. Un día, en medio de mis tareas, recibí una llamada desconocida. Era un estudio legal. Al principio pensé que era otro intento de cobro. Pero la voz de la mujer al otro lado del teléfono era suave, casi emocionada. ¿La señora Elena Campos?, preguntó. Sí, soy yo. La contactamos del despacho Suárez y Galván. Necesitamos que se presente para una lectura de testamento. Es usted la heredera de la señora Teresa Dávalos. Me quedé en silencio. Ese nombre me resultaba vagamente familiar. Teresa Dávalos era la prima mayor de mi abuela, una mujer excéntrica con la que solo hablé un par de veces en reuniones familiares cuando era niña. No tenía hijos ni pareja. Según recordaba, vivía sola en una casona enorme al sur del país. Debe haber un error, respondí. No éramos cercanas. No hay error, señora Campos. Su nombre está escrito claramente. La señora Dávalos la nombró como única beneficiaria de sus bienes y cuentas. No entendí nada. Pero esa misma semana viajé hasta la notaría.
Allí, sentada frente a un escritorio de madera antiguo, escuché lo impensable. La señora Dávalos me había dejado una suma de dinero depositada en una cuenta suiza, equivalente a más de $500,000. Firmé los documentos con manos temblorosas. Me explicaron que, al no tener descendencia, Teresa me había elegido luego de leer una antigua carta que le envié de adolescente, agradeciéndole por un regalo de cumpleaños. Una carta que ni siquiera recordaba haber escrito. Salí de la oficina sintiendo que el mundo, de pronto, me había ofrecido un salvavidas en medio del naufragio. Por primera vez en meses, respiré sin peso en los hombros. Me detuve en una plaza cercana. Me senté en una banca, observando a los niños correr, y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Pero esta vez, no de tristeza. Era alivio. Era gratitud. Esa noche, no pude dormir. No porque estuviera preocupada, sino porque mi mente no dejaba de recordar algo. O más bien, a alguien. Julián. La última vez que supe de él fue cuando salió por esa puerta, con su maleta y su silencio. Y aunque no me interesaba tenerlo de vuelta, una pequeña parte de mí se preguntaba cuánto tardaría en enterarse. Porque si algo sabía de él, era que cuando el dinero llegaba, siempre olía el cambio de viento. Y yo tenía la sensación de que él no tardaría en aparecer. Pasaron exactamente 8 días desde que firmé los documentos en la notaría hasta que Julián me escribió. No fue una llamada. Ni siquiera tuvo el coraje de aparecer en persona. Fue un mensaje, enviado a las 7:12 de la mañana, como si intentara disfrazar su intención bajo una falsa cortesía matutina. Hola, Elena. Espero que estés bien. Me contaron una noticia. No sabía lo de la herencia. Me alegra mucho por ti, ¿podemos hablar? Leí ese mensaje sentada en la cocina, con una taza de café entre las manos. Durante varios minutos no supe si reírme o lanzarlo contra la pared. Había borrado su número, pero no olvidé su forma de escribir. Esa manera neutra, pulcra, como si nunca hubiese sido cruel, como si no me hubiese destrozado desde el silencio y la indiferencia. No respondí. Lo ignoré. Pero 3 horas después, volvió a escribir. Elena, por favor. Solo quiero que conversemos. Te debo una disculpa. Y hay cosas que me gustaría explicarte en persona. ¿Una disculpa ahora? ¿Después de meses de silencio? ¿Después de años de traición encubierta? ¿Después de haberme dejado sola con las cuentas médicas, con el trauma, con la vergüenza? Lo bloqueé. Pensé que sería suficiente, pero no lo fue. Al día siguiente apareció en mi trabajo. Yo estaba en casa editando el manuscrito de un autor nuevo cuando tocaron el timbre. Al abrir, sentí como el aire se me atoraba en la garganta. Allí estaba él, de pie, más delgado que antes, con el cabello ligeramente más largo y un ramo de flores en las manos. No vine a pedir nada, dijo antes de que pudiera cerrar la puerta. Solo quiero hablar. Dame 5 minutos, Elena. 5. Te lo ruego. No supe por qué lo dejé pasar. Tal vez fue curiosidad. Tal vez, solo necesitaba verlo para confirmar que ya no me afectaba. Que ya no tenía ningún poder sobre mí. Entró despacio, observando el departamento. Se detuvo al ver el nuevo escritorio. Notó la ausencia del sofá. Supo, en silencio, que todo lo que alguna vez le perteneció ya no estaba allí. Supe lo de la herencia por Laura, dijo. Laura era una excompañera del trabajo. Una de esas que nunca sabe guardar un secreto. No debería sorprenderme que ya estés hablando de eso con medio mundo, le respondí, fría. Él bajó la mirada, pero luego la alzó de nuevo. Mira, sé que fui un cobarde. Y sé que te fallé en formas que no puedo justificar. Pero no he podido dejar de pensar en ti. Cada día. Cada noche. Me arrepiento de todo, Elena. De cómo te fallé, de cómo te dejé sola. No dije nada. Y, sí, también me enteré de la cantidad, agregó. Y no voy a mentirte. Me sorprendió. Me impactó. Pero eso no cambia lo que siento. ¿Y qué sientes, Julián? Pregunté con la voz temblando por el esfuerzo de contenerme. ¿Amor? ¿Culpa? ¿Codicia? Siento que te perdí, susurró. Lo observé con detenimiento. Cada línea de su rostro. Cada gesto que una vez amé. Ahora me parecía ajeno. Vacío. No te perdí, Julián. Me perdiste tú. Cuando te acostaste con Mauricio. Cuando mentiste. Cuando huiste en vez de enfrentar lo que habías hecho. Se acercó un paso. Solo quiero compartir lo que viene. No quiero volver como antes. Pero podemos empezar de nuevo. Quizás con un proyecto. Quizás invirtiendo en algo juntos. Por Lara, incluso. Se detuvo. Se dio cuenta demasiado tarde. ¿Qué dijiste? Por Lara, repitió, nervioso. Ella también podría beneficiarse. No sería justo que se pierda esa oportunidad por lo que pasó entre nosotros. Lara era nuestra hija. No biológicamente suya, pero él la había criado conmigo desde los 2 años, cuando la adopté legalmente. Nunca había mostrado mayor interés por ella desde que se fue. Ahora, de repente, hablaba de beneficiarse. Ahí lo entendí. No era amor. No era arrepentimiento. Era dinero. Y en ese momento, supe que Julián no estaba solo. Que alguien más estaba detrás de ese interés repentino. Porque Julián nunca fue tan estratégico. Nunca fue tan paciente.
Nunca usaba a Lara, a menos que alguien lo empujara. Y esa persona solo podía ser Mauricio. O alguien peor. Le pedí que se fuera. Esa noche me encerré en mi habitación con mi cuaderno, abrí mi laptop y comencé a escribir todo. Fechas. Nombres. Frases. Detalles. Porque algo me decía que esa historia no había terminado. Y si Julián pensaba que podía volver a jugar conmigo, no tenía idea de lo que estaba a punto de empezar. Los días siguientes fueron extraños. No volví a saber de Julián directamente, pero sí comencé a notar señales. Un sobre sin remitente llegó a mi buzón. Dentro, una tarjeta sin firma, solo con un mensaje impreso. Las oportunidades no se repiten muchas veces, Elena. No había duda, era una advertencia disfrazada de cortesía. Lo rompí en pedazos sin pensarlo. Mi instinto me gritaba que algo más grande se estaba gestando. Julián no era inteligente ni audaz por sí solo. Alguien más estaba moviendo los hilos, y esa presencia silenciosa me inquietaba más que sus palabras vacías. A los 3 días, recibí una visita aún más perturbadora, mis padres. No los había visto desde la audiencia de divorcio, donde aparecieron como espectadores silenciosos, sin emitir una sola palabra a mi favor. Nos habíamos distanciado desde mucho antes, especialmente después de que supieron que había adoptado a Lara sin consultarlos. Decían que no era una decisión racional, que no debía criar a una niña sola y menos con mis problemas económicos. Pero ese día, llegaron con una bolsa de regalo. Mi madre llevaba un vestido claro, el mismo que usaba en ocasiones especiales, fingiendo amabilidad. Mi padre, con su clásica camisa beige, sonreía como si nada hubiera pasado. «Hola, hija», dijo mi madre con una dulzura que me estremeció. «Feliz cumpleaños atrasado». Me quedé inmóvil en la puerta. Lara jugaba con su tablet en la sala. «No lo olvidamos», añadió mi padre. «Te trajimos algo especial. Un pastel, de tu sabor favorito». Me extendieron la bolsa blanca. Dentro había una caja de cartón decorada con moños dorados. «Feliz cumpleaños», Elena decía la tapa, escrita a mano con letras torpes. «Gracias, pero no era necesario», respondí, sin moverme. «Claro que era necesario», insistió mi madre, entrando sin esperar invitación. «Eres nuestra hija, Elena. Y no vamos a dejar que un poco de distancia destruya la familia». La familia. Siempre decían eso cuando querían manipularme. Los dejé pasar, sin ganas, observándolos con cautela. Se sentaron en el sofá nuevo, miraron el departamento como si lo evaluaran. No preguntaron por mi trabajo. No preguntaron por Lara. Solo hablaron del pastel. Insistían en que lo probara más tarde. Que me relajara. Que disfrutara. Me sonrieron demasiado. Mi madre incluso me abrazó. Y no recordaba la última vez que lo había hecho sin sarcasmo. Cuando se fueron, algo dentro de mí se revolvía. No era paranoia. Era intuición. No me sentía cómoda con ese gesto, ni con la manera en que sus ojos no parpadeaban cuando decían que era un regalo de amor. Dejé el pastel en la cocina. No lo toqué. Ese mismo día, tuve que recoger a Lara de la casa de una amiga, donde había ido a jugar. Al volver, me metí a la ducha para relajarme. Solo fueron 10 minutos. Cuando salí, la vi sentada en la mesa del comedor, comiendo el pastel con una sonrisa feliz. «Mami. Tiene chocolate dentro. Está delicioso». Sentí que mi alma se partía en dos. Corrí hacia ella. Le quité el plato de inmediato. «¿Cuánto comiste, amor? ¿Te sientes bien?» «Solo un poco». «Estaba rico», dijo, extrañada. «¿Pasa algo malo?» Antes de que pudiera decirle que no, que todo estaba bien, sonó el timbre. Eran mis padres. Entraron sin esperar. Y en cuanto vieron a Lara comiendo el pastel, sus rostros se desfiguraron. «¿Por qué se lo está comiendo ella?», gritó mi madre, pálida como un papel. «Elena, no. Ella no debía», balbuceó mi padre, antes de sacar su teléfono y marcar algo. «Llamen a emergencias». Yo no entendía. Mi corazón latía con violencia. Miraba a Lara. Luego a ellos. Mi madre temblaba. Mis piernas también. «¿Qué le pusieron al pastel?», susurré. «¿Qué le hicieron a mi hija?». No respondieron. Solo se miraban entre ellos, aterrados. En ese momento supe la verdad. Ese pastel no era un regalo. Nunca lo fue. Era una trampa. Y Lara acababa de caer en ella. Los paramédicos llegaron 15 minutos después. Durante ese tiempo, sentí que el aire se volvía más espeso con cada segundo. Lara seguía despierta, pero había dejado de sonreír. Estaba pálida. Su respiración se había vuelto más lenta, su cuerpo más pesado. «Me siento, cansadita, mami», susurró, acurrucándose en mi pecho. Yo temblaba. Quería llorar, gritar, exigir respuestas, pero tenía que mantenerme firme por ella. Mi hija me miraba con los ojos entrecerrados, confiando en mí ciegamente, mientras la realidad me caía encima como una avalancha. Mis padres habían querido hacerme daño. A mí. Pero fue Lara quien terminó probando el pastel. Los paramédicos se la llevaron rápidamente. Yo subí en la ambulancia, sujetándole la mano con fuerza, sin dejar de mirarla ni un solo segundo. Sentía un vacío en el estómago. La culpa me perforaba el pecho. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Por qué no había tirado ese pastel a la basura?
Mis padres no subieron con nosotras. Se quedaron en la entrada del edificio, paralizados, intercambiando miradas entre sí, sin atreverse a hablar. ¿Podría decirme qué comió exactamente la niña?, me preguntó uno de los paramédicos mientras nos dirigíamos al hospital. Un pastel, respondí, con la garganta cerrada. Me lo enviaron mis padres esta mañana. No tengo idea de dónde lo compraron ni qué tenía, pero, tragué saliva, pero creo que hay algo mal con él. Creo que, podría estar envenenado. Las palabras salieron antes de que pudiera medirlas. No lo había dicho hasta ese momento. Pero una vez pronunciadas, ya no había vuelta atrás. Estaba aceptando que el veneno no era una metáfora. Era real. En el hospital, los médicos tomaron muestras del pastel que logré llevar en una bolsa, y empezaron a tratar a Lara de inmediato. Me dejaron en una sala de espera por más de 2 horas. En ese tiempo, no me moví del asiento. No comí. No bebí agua. Solo me quedé mirando un punto fijo en la pared blanca, escuchando los latidos violentos de mi propio corazón. Cuando por fin un médico salió, su rostro era serio. ¿Es usted la madre de Lara Campos?, preguntó. Asentí con fuerza. Estamos estabilizándola. Afortunadamente, no comió una porción muy grande. Presenta signos de intoxicación leve, pero si hubieran pasado unos minutos más, la historia sería diferente. La sustancia detectada en sangre es una combinación de sedantes y un anticoagulante en dosis elevadas. No es algo que se encuentre por error en un pastel casero, señora Campos. Lo supe entonces. No era una sospecha. Era una certeza. Quisieron matarme. Y si Lara no hubiese sido tan curiosa, si no hubiese probado ese pastel, la historia sería otra. Mi nombre estaría en una lápida. Volví a casa destrozada, mientras Lara quedaba en observación. Cuando entré a mi departamento, el pastel restante seguía allí, cubierto en una bolsa plástica. Mis manos temblaban. Me puse guantes, tomé más muestras, y las guardé en frascos cerrados. Luego me senté frente a mi laptop. La pantalla en blanco me miraba como un espejo. Tenía 2 opciones: quedarme callada, permitir que esto quedara como un simple incidente, o hacer lo que debía. Hablar. Así que abrí el buscador. Escribí como denunciar intento de envenenamiento. Y mientras cargaba la página del Ministerio Público, un pensamiento cruzó mi mente por primera vez desde que todo esto comenzó. ¿Y si mis padres no actuaron solos? ¿Y si alguien más estaba detrás? Y entonces recordé a Julián. Su repentina aparición. Su interés por compartir lo que viene. Sus menciones a Lara. El sobre sin remitente. Su tono forzado, su excusa de que Laura le contó sobre la herencia. Justo días antes de que el pastel apareciera. No era una coincidencia. No podía serlo. La pregunta ahora no era solo por qué, sino hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente a la laptop, leyendo sobre procesos legales, recopilación de pruebas, toxicología forense y cómo proceder ante un intento de envenenamiento. Tenía miedo. No lo voy a negar. Pero ya no podía permitirme vivir bajo el miedo de una familia que había cruzado la línea definitiva. Mis padres no habían cometido un error. Habían tomado una decisión. Alguien preparó ese pastel. Alguien lo pensó. Y si no fuera por la inocente curiosidad de Lara, probablemente estaría muerta. A la mañana siguiente, volví al hospital. Lara seguía estable, más animada, aunque aún pálida. Los médicos dijeron que su recuperación sería completa. Me permitieron quedarme con ella en la habitación. Le acaricié el cabello mientras dormía, y me prometí que no permitiría que nadie volviera a ponerla en peligro. Esa promesa fue el motor de todo lo que hice después. Lo primero que hice fue contactar a una antigua amiga de la universidad, Julieta, que trabajaba como bioquímica en el área de toxicología clínica. Le conté una versión breve de los hechos. No necesitó muchos detalles para entender la urgencia. Aceptó ayudarme a analizar el resto del pastel por su cuenta, de forma discreta. Mientras tanto, hice copias de los mensajes de Julián. Recuperé su contacto desde las copias de seguridad de WhatsApp. Analicé los metadatos de los mensajes, sus horarios, su lenguaje. Cada frase. Cada palabra. Luego comencé a revisar algo que no había querido tocar desde la separación, los antiguos correos compartidos de nuestra cuenta bancaria. Buscando entre las transferencias antiguas de los últimos 3 meses. Justo cuando Julián aún tenía acceso a algunos fondos antes de vaciar las cuentas, encontré una transferencia inusual, un pago de 3.500 pesos a nombre de señora Luisa R. El apellido era el de mi madre. La fecha coincidía exactamente con el día anterior al que ellos me enviaron el pastel. No pude respirar por unos segundos. El aire se me atoró. Luego encontré otra transferencia, más pequeña, días antes, 700 pesos a nombre de Carlos R. Mi padre. Ambos pagos con la descripción, asesoría personal. ¿Asesoría, para matarme? Se me heló la sangre. Fui directo a revisar el teléfono antiguo que usaba Julián y que me había devuelto por error meses atrás, alegando que ya no servía. Nunca me deshice de él. Estaba roto, pero logré encenderlo con un cargador nuevo y algo de paciencia. Allí encontré lo que me faltaba. Una serie de mensajes con un contacto guardado como viejos, donde se hablaba, con un tono claramente críptico, sobre una limpieza necesaria, una entrega segura, y que no haya vuelta atrás. El último mensaje de ese chat decía: el pastel sale mañana. Ella debe ser la que lo pruebe.
Nada de errores. No había duda. Era Julián. Él lo orquestó. Él los convenció. Él pagó. Llamé a Julieta esa misma noche. Me confirmó lo que los médicos ya habían intuido. El pastel contenía benzodiazepinas, anticoagulantes, y un compuesto que al combinarse en el sistema digestivo generaba un shock orgánico letal. No era un accidente. Era una fórmula pensada para matar, sin dejar rastros obvios. Tenía el motivo, las transferencias, los mensajes, el análisis químico y, lo más importante, tenía a Lara viva para contarlo. Ahora faltaba lo más difícil, actuar. Decidí grabar una llamada. Una trampa. Sabía que Julián caería. Su avaricia era más fuerte que su inteligencia. Lo llamé desde un número desconocido. Me hice la sorprendida, la confundida, como si aún creyera que mis padres actuaron solos. Necesito saber la verdad, le dije, con voz rota. ¿Tú sabías lo del pastel? ¿Tuviste algo que ver? Del otro lado, su silencio fue breve. No te pongas así, Camila. No era para tanto. Solo era un plan para que tú entendieras que todo podía acabarse de un día para otro. Nunca fue para hacerle daño a nadie. Solo para que volvieras a entrar en razón. ¿Entrar en razón? Tú nos dejaste, Camila. Te alejaste de todos, incluyendo a tu familia. Solo te centraste en esa niña. Te volviste egoísta. ¿Y ahora tienes $500,000 y no piensas compartir? Grabé todo. Cada palabra. Cada frase que lo condenaba. Y entonces, entendí que la única forma de proteger a Lara era destruirlos. Uno por uno. Esa noche me quedé sentada en el suelo, en la penumbra de la habitación del hospital, con Lara dormida en la cama a mi lado. Su respiración era lenta, pero estable. Acaricié su mano y le prometí, en voz baja, que todo terminaría pronto. Que esta vez, no permitiría que nadie más la dañara. Que esta vez, no me quedaría paralizada. La grabación con Julián ya estaba respaldada. En 3 carpetas. Una la subí a la nube, otra a una USB que guardé en un lugar que solo yo conocía, y una tercera se la entregué a Julieta por si algo me pasaba. No podía correr riesgos. Julián no era estúpido, y mis padres sabían demasiado. Antes de salir del hospital, el médico me entregó el informe completo de toxicología. El nombre del compuesto, las dosis, los efectos a corto y largo plazo. Era oficial. Tenía en mis manos la evidencia técnica de que el pastel que mis padres me enviaron estaba diseñado para matarme. A Lara casi la pierde. Y todo eso tenía un origen, el dinero que heredé. Cuando llegamos a casa, unos días después, me aseguré de cambiar las cerraduras. Activé todas las cámaras que había instalado desde que Lara nació. Coloqué una adicional en la entrada, conectada directamente a mi celular. Había pasado de ser una mujer herida a una madre en guerra. Fue entonces cuando recurrí a Clara. Clara era una abogada penalista que había conocido años atrás durante un proyecto editorial. Una mujer dura, inteligente, de voz firme y ojos filosos. Le conté todo. Desde el pastel hasta los depósitos, pasando por los chats cifrados de Julián, las grabaciones y el informe del hospital. ¿Tienes idea de lo que esto significa, Camila? Me dijo, luego de revisar los documentos durante 1 hora. Si esto se presenta correctamente, es intento de homicidio premeditado. Y hay un agravante, la víctima colateral fue una menor. ¿Podemos ir contra los 3? Le pregunté, sin rodeos. No solo podemos, respondió Clara. Debemos. Ella elaboró la denuncia formal. Reunimos los análisis químicos, la evidencia bancaria, los mensajes de Julián y la declaración médica. El caso era sólido. Imposible de ignorar. Y fue entonces cuando se activó el último paso. Cité a mis padres a una reunión en un café neutral. Fingí estar confundida. Les pedí que me explicaran qué estaba pasando. Fui sola, pero con Clara observando desde lejos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué, papá? Les pregunté, con lágrimas reales. ¿Por qué me harían algo así? Mi madre se llevó las manos al rostro. No fue nuestra intención, Camila. Solo queríamos hacerte entrar en razón, no sabíamos que la niña lo probaría, ¿y si yo lo hubiera probado? ¿Y si ambos moríamos? Mi padre bajó la mirada. Teníamos deudas, Camila, tú no sabes lo que es llegar a viejo sin nada. Y tú recibiste todo ese dinero sin mover un dedo. Las palabras me atravesaron. Yo moví más que un dedo, respondí, ahora con la voz firme. Yo moví cielo y tierra para salvar a un hombre que me traicionó. Yo hipotecé mi vida por alguien que luego me dejó. Yo crié sola a mi hija cuando todos ustedes me dieron la espalda. Fue Julián, él dijo que tenía un plan. Nos convenció de que nadie saldría herido, que si fingíamos un susto tú entenderías que necesitabas ayuda, que te alinearías otra vez, dijo mi madre, casi justificando lo imperdonable. ¿Alinearme? ¿Envenenarme era su idea de alinear mi vida? Ambos guardaron silencio. Entonces me levanté, dejé una carpeta cerrada sobre la mesa y los miré a los ojos. Tienen hasta mañana para presentarse voluntariamente y contar la verdad. Si no lo hacen, esa carpeta estará en manos de la fiscalía a las 8 en punto. Ustedes deciden. Salí sin mirar atrás. Esa noche recibí una llamada de Julián. ¿Qué crees que estás haciendo, Camila? Lo que tú me obligaste a hacer, le respondí con calma. Defender a mi hija.
¿De verdad quieres llevar esto tan lejos? Vas a arruinar tu vida también. No eres tan limpia como crees, limpia no. Pero fuerte, sí. Y esta vez, no voy a callar. Colgué. Ya no temía. La denuncia fue presentada formalmente 2 días después. Y entonces, todo explotó. Los medios se enteraron. El apellido de Julián no era desconocido en círculos médicos. Cuando se supo que estuvo involucrado en un intento de asesinato para robar una herencia, su mundo colapsó. Mis padres, al ser nombrados coautores, también fueron arrestados. Los 3 fueron imputados. Las pruebas eran demasiado claras. El audio. El dinero. El veneno. El intento. La víctima. Todo. Durante el juicio, nunca me miraron a los ojos. Y cuando se dictó sentencia, sentí que al fin podía volver a respirar. Pero aún faltaba el último paso. El día del juicio final llegó. Llevaba semanas preparándome, mental y emocionalmente. No dormía bien. Tenía pesadillas recurrentes en las que Lara volvía a llevarse un trozo del pastel a la boca mientras yo la miraba sin poder moverme. Me despertaba bañada en sudor, temblando, y solo al ver a mi hija dormida en paz, volvía a calmarme. Lara no sabía todos los detalles. Solo que hubo un accidente con un pastel y que ahora mamá estaba haciendo todo para protegerla. A su manera, lo entendía. Me abrazaba con fuerza cuando me veía llorar a escondidas. Me decía todo estará bien, mami. Y esa frase era mi motor. El juicio fue breve pero devastador. El fiscal presentó las pruebas, el informe toxicológico, las grabaciones de voz, los registros bancarios, los mensajes desde el teléfono de Julián y, sobre todo, el testimonio del médico que trató a Lara. La niña ingirió una sustancia en combinación peligrosa, dijo el doctor. Si la dosis hubiera sido ligeramente mayor, estaríamos hablando de un desenlace fatal. En la sala, yo no me quebré. Mantuve la mirada alta. Clara me había enseñado a nunca mostrar debilidad ante verdugos. Los abogados de mis padres intentaron alegar que todo fue una advertencia exagerada, un intento de intervención para recuperar el vínculo familiar. La sala entera contuvo la respiración cuando la jueza leyó parte del chat de Julián con mi madre. Recuerde, Luisa, no puede haber error. El pastel debe ser para ella. Nadie más. Ella. Lo entenderá cuando despierte, si despierta. No hubo defensa que resistiera eso. Los 3 fueron condenados. Julián recibió la pena más alta por ser el autor intelectual y financiero. Mis padres, aunque con penas más leves, fueron igualmente culpables por ejecutar el plan. La justicia los declaró responsables por intento de homicidio agravado por vínculo y premeditación. Cuando los esposaron frente a mí, sentí una mezcla extraña de emociones. No fue alegría. No fue venganza gratuita. Fue alivio. Ya no podrían tocar a Lara. Ya no podrían volver a manipularme. Ya no podrían fingir amor cuando solo tenían veneno en el alma. Después del juicio, me tomó meses recuperar algo de normalidad. Vendí el departamento. Cambié el número de teléfono. Eliminé a todos los contactos relacionados con Julián y mis padres. Me dediqué a reconstruir mi vida desde cero. Con el dinero de la herencia, compré una casa pequeña a las afueras, rodeada de árboles, donde Lara pudiera correr libremente, y donde cada rincón estuviera libre de recuerdos oscuros. Julieta seguía en contacto conmigo. Clara se convirtió en una especie de mentora. Y poco a poco, fui encontrando nuevas personas que sí sabían lo que significaba cuidar, amar y respetar. 1 año después, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra desde que era niña. Era la de mi madre. Dentro había solo una frase: nunca imaginé que elegirías a una niña sobre tus padres. Rompí la carta en pedazos y la arrojé al fuego. Esa niña era mi hija. Mi mundo. Mi razón. Y ellos, simplemente, ya no existían para mí. Ha pasado 1 año y medio desde aquel juicio. A veces me cuesta creer que todo eso fue real. Que estuve a punto de perderlo todo en manos de las mismas personas que, supuestamente, me amaban. A veces, cuando salimos al parque con Lara y la escucho reír entre los columpios, me invade un pensamiento oscuro: pudo no estar aquí. Y es en esos momentos cuando agradezco no haberme quedado callada. Nuestra nueva vida es modesta, pero está llena de algo que antes no teníamos: paz. Nos mudamos a una casita de 2 pisos en las afueras. Tiene una pequeña terraza con macetas que Lara riega todos los días con una regadera amarilla que ama. Cada mañana desayunamos juntas en la cocina iluminada por el sol, lejos de ese pasado gris que juré no repetir. Mis padres no volvieron a escribirme. Supongo que desde prisión es difícil. O tal vez simplemente aceptaron lo que sabían que algún día pasaría, que su odio terminaría por devorarlos. Que ese control que ejercieron sobre mí tantos años, esa forma de hacerme sentir pequeña, inútil, reemplazable, finalmente se rompió. Y Julián. A veces, cuando firmo documentos, me acuerdo de su firma junto a la mía en las cuentas médicas del hospital. De cómo vendí hasta mi auto para costear su tratamiento. De cómo me arrodillé ante médicos pidiendo una oportunidad para salvarlo. Y él me pagó robándome, traicionándome y ordenando mi muerte. Está cumpliendo su condena. Y aun si algún día logra salir, ya no tendrá poder sobre mí. Ni sobre Lara. Hace poco, la directora del colegio me llamó. Quería contarme algo que la dejó emocionada. Lara se ofreció como voluntaria para ayudar a un nuevo niño que tenía problemas para adaptarse. Es increíblemente empática para su edad, me dijo.
Yo sonreí y le agradecí. Pero por dentro, lloré. Porque incluso después de todo, de pasar por una experiencia tan oscura, mi hija brillaba. Había algo en ella que el veneno no pudo destruir, su luz. Hoy escribo esto para no olvidar. Porque cuando una historia como la mía se apaga en el silencio, otros siguen creyendo que pueden salirse con la suya. Que el abuso, la traición y el crimen pueden esconderse tras la fachada de la familia. No. No más. Fui la hija obediente. La esposa abnegada. La madre sola. Pero ahora soy la mujer que eligió vivir, hablar y luchar. Y si algún día Lara lee estas palabras, quiero que sepa algo: sobrevivimos. Y no solo eso, aprendimos a vivir mejor. Juntas. Libres. Lejos del veneno.